Bueno, nada más un poquito de antecedentes. Desde los 90s surge esta idea de dar un servicio a anunciantes, agencias de publicidad, empresas comercializadoras, de tener un poquito de más certeza de la regulación publicitaria en el lugar de origen. Entonces, en 2001, la Asociación de Autocontrol de la Publicidad en España ofrece este primer servicio de Copy Advice y consistía precisamente en el análisis publicitario de los proyectos antes de solicitar un permiso o incluso antes de su difusión. Tiene tal éxito que entonces se extiende por todo el mundo hasta que llega aquí a México y bueno, el CONAR, el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, es el pionero en ofrecer este tipo de servicio. Profeco tiene algo muy parecido que es llamado revisión previa de la publicidad y bueno, COFEPRIS en la Comisión de Fomento Sanitario se suma a estos mecanismos de apoyo para los usuarios y en 2011 inicia este mecanismo con 7 usuarios. Entonces, ¿qué es Copy Advice aquí en COFEPRIS? Bueno, es un servicio preventivo donde pueden mandar las empresas, agencias de publicidad, consultorías, los proyectos publicitarios de los cuales pues tienen duda, es decir, mi proyecto está regulado, se adapta a la regulación o tendríamos algún problema o habría que hacer un cambio para que quede totalmente regulado. Nosotros hacemos observaciones, es un equipo multidisciplinario donde hay un mercadólogo, un publicista, un psicólogo, un químico, un médico y bueno, podemos realizar cualquier consulta técnica, pues dentro de COFEPRIS tenemos cualquier perfil del que sea necesario consultar y emitir opinión al respecto de la publicidad que ustedes nos mandan. Es un servicio sin costo. Y bueno, el usuario decide hacer o no estas observaciones o modificaciones que nosotros le sugerimos. Las ventajas, bueno, podemos prevenir y detectar controversias publicitarias antes de hacer un pago, ya para solicitar un permiso de publicidad, y podemos ahorrar costos pues tanto en tiempo y tanto en las etapas creativas. El organigrama, nosotros dependemos de la Dirección Ejecutiva de Fomento Sanitario, y aquí es donde estamos ubicados. Copy Advice se está dividiendo en dos grandes partes que son una alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas y la otra es medicamentos, suplementos alimenticios, servicios de salud, servicios de embellecimiento y nosotros tenemos comunicación con las 3 comisiones que intervienen en la publicidad, que una es la Comisión de Autorización Sanitaria, donde ustedes someten ya la solicitud de un permiso de publicidad o la solicitud de un aviso de publicidad o un aviso de publicidad por marca y también con la Comisión de Operación Sanitaria, quien realiza la vigilancia pues, de la publicidad, el monitoreo de todas estas campañas. En el CIS, que es donde están las ventanillas de atención para ustedes, nosotros también tenemos comunicación con ellos porque, por ejemplo, un usuario que ellos detectan que está solicitando un permiso de publicidad por primera vez y al momento de revisar sus documentos ellos detectan que ni siquiera tiene una leyenda sanitaria, entonces lo canalizan con nosotros. Esta es la competencia de publicidad en COFEPRIS y bueno, quiere decir que de todos estos rubros nosotros recibimos proyectos, incluso de cosméticos que como tal no requiere un permiso de publicidad, pero está sujeto a vigilancia. Entonces, las empresas que tienen publicidad de cosméticos nos consultan, a ver, yo ya tengo mi publicidad de cosmético, pero no me pedirán nada, no me tendrán un requerimiento, no podrían suspenderme, mi publicidad está de acuerdo al rubro de cosmético. Entonces, bueno, todos estos rubros son los que podemos recibir. Son 4 sencillos pasos, es recibo, análisis, datos y entrega. No sé si voy muy rápido, lo que pasa es que la presentación es un poquito extensa y me gustaría más enfocarnos al tema digital, no sé si estamos bien, pero de todos modos si voy muy rápido y surgiera alguna duda del servicio, con mucho gusto. Entonces, bueno, los pasos es recibo, ustedes mandan un correo con su proyecto en PDF, con los datos. Muchas veces nos dicen, bueno, es obvio que vamos a mandar un correo con nuestros datos, pero hemos recibido de verdad correos, por ejemplo, de paquita4@gmail, revísame mi publicidad.
Y pues no sabemos qué empresa es, qué productos manejan, qué otros datos de contacto tienen. Por ejemplo, si es un suplemento alimenticio, pues tendrían que mandarnos su respuesta a la consulta de clasificación. Si es un medicamento, pues sus registros en PDF, sus marbetes, porque como bien, pues todo depende de la indicación terapéutica y de ahí se derivan pues las frases o claims publicitarios que queramos difundir. Siguiente. Análisis, como les decía, es un equipo multidisciplinario, tardamos de 7 a 9 días hábiles en enviar comentarios y esto dependerá de la complejidad del proyecto. Algunas veces nos mandan páginas web de, no sé, 300 láminas y bueno, efectivamente este tipo de proyectos tardarán un poco más en recibir proyectos. Hasta el día de hoy no hemos tardado más de 2 semanas en enviar comentarios de ningún proyecto. Este es más o menos como les llega un cuadrito de Excel con los comentarios, donde vamos a tener pues el folio, porque les damos un número de folio para nosotros tener pues un control interno de realmente cuánto se utiliza este servicio y de lo que mandan, qué es lo que se somete, la fecha en que lo enviaron, la fecha en que les estamos respondiendo, el producto o servicio, medio, versión, que esa, bueno, la escogen los usuarios, y las respuestas con nuestros comentarios. Y finalmente la entrega, que pueden ser 3 estatus, un OK para trámite, que es el que todos queremos recibir y que ya no haya ningún problema y solicitemos nuestro permiso de publicidad con nuestro pago. El pendiente, que hay que hacer algunas adecuaciones, puede ser desde cambiar una sola palabra, una frase, una imagen. Y bueno, el no procede, que por más cambios que pudiéramos hacerle al proyecto, la idea creativa principal pues no se adapta a la regulación vigente. Estos son un poco de números. Les decía que en 2011 empezamos con 7 usuarios y bueno, el año pasado se duplicó notablemente el uso del servicio y terminamos analizando 13,920 proyectos. Este es el número de usuarios. Al día de hoy son más de 400 usuarios los que hacen uso de este mecanismo de apoyo. Y bueno, nos da muchísimo gusto porque ya agencias de publicidad utilizan activamente este tipo de mecanismo, nos presentan campañas y nos dicen, a ver, Selene, yo tengo esta campaña, estoy compitiendo con otra agencia y mi plus quiero que sea que mi campaña ya esté regulada y que de alguna manera pues tenga una palomita de ustedes para poder someter pues sin ningún problema. Bueno, las conclusiones es que esto ha derivado, pues como les platicaba hace un momento, en un gran ahorro tanto económico, porque tú ya estás sometiendo tus permisos publicitarios con el 98% de probabilidad de que obtengas un permiso y estás también sometiendo sin tener prevenciones, porque nosotros hacemos observaciones respecto a los sustentos que deben presentar en algunos claims o frases publicitarias. Samolot jest wyposażony w 4 wyraźnie oznakowane wyjścia awaryjne, 2 wyjścia awaryjne przez drzwi. W razie potrzeby kamizelkę należy włożyć przez głowę, a następnie owinąć dłuższy koniec taśmy wokół pasa i umieścić końcówkę taśmy w uchwycie. W kieszeni fotela znajduje się karta z prezerwatywą i instrukcją bezpiecznego zakładania. Prezerwatywę nakładamy na członka w stanie wzwodu. Odrywamy brzeg opakowania od strony perforacji. Ściskamy koniec prezerwatywy 2 palcami, by wypuścić zgromadzone tam powietrze. Prezerwatywę rozwijamy na całą długość członka, cały czas ściskając jej koniec. Po wytrysku należy wycofać członek, przytrzymując mocno prezerwatywę przy jego nasadzie. Wykorzystaną prezerwatywę należy wyrzucić do śmietnika. Życzymy bezpiecznych lotów z Durex.
Bueno, evidentemente no es un comercial que se difundió aquí en México, yo no le vería ningún tema salvo verificar en qué horario puede ser transmitido, pero bueno, me gusta ponerles este anuncio publicitario porque la regulación está hecha para fomentar la creatividad, ¿no? Muchas veces nos dicen, no, es que con la regulación ya cortaron mi idea, el mensaje ya no es el que quería decir, entonces es realmente incentivarlos a tener más creatividad. Esto es un dispositivo y bueno, realmente se enfocaron a dar las indicaciones de uso de una manera divertida y tiene un poder de recordación y un engagement con el target que buscaban, pues impresionante, ¿no? ¿Qué les pareció? Ok, pues me gustaría dar antes unas cifras que muy amablemente nos comparte IAB de México y aquí nos dice pues un estimado desde el 2013 al 2015 de cómo es que ya las ondas bits están desplazando pues a la televisión abierta. Con mucho gusto voy a compartir la presentación para que se las puedan hacer llegar por correo. Y bueno, aquí es otra cifra pues realmente impactante, o sea, el 114% total de ingresos para pauta publicitaria y desarrollo, pero en plataformas móviles, justo de lo que platicaban hace un momento. Y bueno, pues ya entrando en materia de lo que nos tiene aquí, espero que todos hayan podido pues, revisar estos lineamientos que ya están publicados en nuestra plataforma. Si no, aquí les puse pues una pantalla muy ilustrativa de dónde se encuentran. Están en www.cofepris.gov.mx y hay una parte donde dice disposiciones de publicidad, donde está la presentación de Copy Advice, el flujo de regulación de varios rubros y bueno, estos lineamientos. En una parte muy resumida me enfoqué a las definiciones que más nos importan y una de ellas pues es publicidad digital, que para la COFEPRIS pues es la actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, ejecución y difusión de anuncios publicitarios en los medios de comunicación con el fin de promover la venta de consumo y o existencia de productos o servicios por medio de Internet, redes sociales, aplicaciones y otras tecnologías. Y bueno, esta publicidad digital podría estar o no ligada a campañas publicitarias en los medios que son convencionales o los tradicionales que ya todos conocemos. Campaña de publicidad digital. Es la difusión de anuncios publicitarios de un mismo producto o servicio, de una misma temporalidad y que se basan en un tipo de idea creativa central, mensaje o eslogan, diferente a una comunicación diaria a la que se realiza en redes sociales. Es decir, si yo voy a hacer una publicidad digital de un medicamento OTC, pues no va a ser la misma que en esa misma red social yo ponga, no sé, el clima está a cierta temperatura, tantos grados, a que ya dé características del producto. Sin embargo, pues esta red social debe contar con un permiso de publicidad porque es una red social de este medicamento OTC. Algunos materiales pueden estar incluidos en esta campaña digital o no. Y entonces cuando ustedes someten el permiso de la campaña digital, pues no tendrían que someter la temperatura está a tantos grados, sino nos vamos a enfocar a la campaña que tienen ustedes ya focalizada digital, tanto para una web, para redes sociales, para apps, etcétera. Y bueno, lo que más nos interesa, que es el pago. Este contenido se va a poder integrar en un deck digital, si podemos llamarlo así, donde yo voy a tener la campaña de publicidad digital y esta pues va a incluir quizás pues los medios que yo haya decidido, ¿no? Una página web, un Twitter, un Facebook, un Pinterest, y voy a someter un deck, un dummy de este va a ser mi Facebook y va a tener tal imagen y en tal portada y quizás 10 o 15 posteos van a tener este tono y la idea es el mensaje, pues es el siguiente.
esta va a ser la imagen con esta frase, de alguna manera que a nosotros nos quede claro de qué manera y en qué tono pues van a transmitir este tipo de mensajes o estas publicaciones. Todo se va a poder meter en un solo pago, pero siempre y cuando sea pues la campaña publicitaria digital en medio internet. Es decir, todos los medios de comunicación que utilicen internet son los que yo voy a poder incluir en este paquete digital. Anteriormente se pagaba de la forma de Twitter, un pago, Facebook, un pago, página web, otro pago. Si tú tienes planeación y puedes dotar a la autoridad pues de toda esta campaña que tú tienes programada con una idea principal o un mensaje, lo puedes someter pues todo junto. Y esto va a ser efectivamente por producto, por medio y por versión, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, que es la que nos dicta cómo se debe hacer el pago. Aquí unas definiciones que son las que van a definir este tipo de campañas, que es el contenido propio, que no es otra cosa más de el que yo tengo total control y total responsabilidad. Y otro pues es el contenido variable, que es quizás que un usuario tuitee algo respecto a una información o en Facebook hagan comentarios, pues definitivamente yo de eso no voy a tener control. Y ustedes pues tendrán que tener las herramientas, en caso de que la autoridad les haga un requerimiento, pues tener esos sustentos de, mira, efectivamente esto no tiene que ver conmigo, porque muchas veces decimos, es que el usuario puso tal característica de mi medicamento, pues yo no lo hice. Pero bueno, es importante también qué tipo de información vamos a estar transmitiendo y qué tipo de información vamos a estar subiendo a redes, de tal manera de fomentar que el propio usuario, los posibles consumidores, pues tengan esta interacción y estén dando tipo de información que a lo mejor no va a ser adecuada para lo que yo tengo permitido de acuerdo a mi medicamento. Y bueno, la suspensión. Esta va a ser por medio de un correo electrónico, tendrán un lapso de 24 horas, a partir de la notificación de correo electrónico. Este correo electrónico ustedes tienen que anexarlo a esta solicitud de permiso de publicidad y a la par anexar un escrito libre dirigido a la Comisión de Operación Sanitaria, y ustedes son quien definen pues quién es el community manager que va a estar llevando esta comunicación y el responsable de la marca. Es decir, puede ser el regulatorio, el responsable de la marca, o si ustedes definen que su community manager va a ser el responsable de la marca, porque él es quien lleva la comunicación, pues bueno, esos son los correos con los datos que ustedes deben incluir. Y bueno, aquí pongo un punto muy importante, que es la reincidencia. Si un usuario está incurriendo en reincidencia, pues se le suspende automáticamente de esta aplicación de los lineamientos de simplificación administrativa. A continuación incluí unas preguntas de las cuales hemos tenido algunas capacitaciones de estos lineamientos y pues han sido las preguntas más recurrentes por parte pues de algunos laboratorios y algunas empresas anunciantes. Y bueno, nos hicieron la siguiente pregunta. Si dentro de una campaña publicidad tenemos Twitter y Facebook, ¿representaría un solo pago? Bueno, sí, pero tendría que ser una campaña digital. No es válido hacer una campaña para medios tradicionales e incluir Facebook y Twitter. Sería para la campaña digital y esta deberá ser por un mismo producto o servicio, por una misma temporalidad y pues con la misma idea creativa central. Si ya estamos hablando de otro tipo de campaña que tiene otra intención, entonces ya es otro sometimiento. Pero vamos, esta podría incluir, como les repito, su página web, un Twitter, un Facebook, cualquier otra red social, una aplicación, etcétera. Aquí esta pregunta se me hizo un poco extraña porque sí fue una pregunta de un laboratorio, pero nos preguntaba pues cuáles eran las responsabilidades de un community manager y entonces
pues yo le estaba contestando y le decía, bueno, eso es algo que ustedes como empresa tendrían que saber. Ustedes son quienes van a definir qué responsabilidades o qué tipo de community manager van a tener para pues comunicar toda la campaña digital. Entonces, por parte de COFEPRIS, tal como lo dicen los lineamientos, pues eso lo van a definir ustedes. Ustedes van a definir el community manager, quién va a ser, qué personalidad y qué conocimientos va a tener y cómo es que se va a dirigir. Esperemos de entrada pues que conozca bien la marca. Y bueno, aunado a eso, pues lo único que les recomendé, hay un artículo muy bueno en Forbes México que habla sobre las funciones básicas de un community manager. Tiene estos 3 puntos básicos. Obviamente en el artículo pues están definidos detalladamente, pues solo los invito a consultarlos porque está muy bueno. Y bueno, nos preguntaban que el escrito libre, qué debería llevar y cómo se notificaba. El escrito libre no tiene ningún costo, es únicamente un escrito donde pones que va dirigido a la Comisión de Autorización Sanitaria. Vas a dar el número de solicitud de permiso de publicidad que sometiste para hacer referencia a qué permiso te estás refiriendo y vas a poner pues los datos del community manager. Yo recomiendo como una buena práctica incluir al responsable de la marca y no solo al community manager, porque pues necesitamos personas que puedan accionar al momento que tengan pues una notificación por parte de la autoridad y no puedo, yo no tengo el acceso a esta red social, etcétera. Otra pregunta que nos hicieron fue ¿a qué se refería con acciones de limpieza? Y bueno, efectivamente se refiere a las responsabilidades que esperamos que tenga el community manager, que es revisar y monitorear el contenido propio y variable. En el caso del variable, cuando se pueda omitir, pues que él lo lleve a cabo y pues que todo esté en el contexto autorizado de este permiso que ustedes sometieron. Y vigilar y suspender pues cualquier contenido que no esté adecuado a la Ley General de Salud y a nuestro reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Y bueno, nos preguntaban ¿a qué se refieren de forma conceptual? Pues evidentemente nos referimos a que si voy a someter mi página de Twitter o Facebook, no va a ser necesario que sometamos cada uno de los millones de tweets o posteos que queramos publicitar, pero sí 10, 12, 15, no sé, los que ustedes decidan, que nos dé certeza de qué es lo que van a publicitar y cómo lo van a hacer, pero que sea un dummy, porque muchas veces en Copy Advice nos mandan y aquí vamos a dar información general, pero no tengo mayor referencia, o sea, no podemos revisarlo porque tienen que poner, bueno, vamos a poner este tipo de imágenes, vamos a poner este tipo de frases, de tal manera que a nosotros nos quede la certeza de cuál va a ser el tono, de qué manera lo van a hacer. Pues muchísimas gracias, no sé si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes.